Qué bueno que volvemos a encontrarnos aquí en nuestro estudio de la Biblia. En esta ocasión, que continuaremos hablando acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios, vamos a referirnos a cómo fue la experiencia del pueblo de Israel después de recibir el pacto con Dios, después de la promulgación de la ley de Dios que le dio a Israel cuando estaban en el monte Sinaí. Ya hemos estudiado y hemos visto en temas anteriores a esto que estamos tratando ahora, cómo sucedió con el pueblo de Israel, que mientras que tenían líderes que eran fieles a Dios y les ayudaban y los animaban, se mantenían firmes y fieles a Dios. Pero también hemos notado que hubo momentos, y eran bastante frecuentes, en que el pueblo de Israel dejaba de seguir a Dios, dejaba de ser fieles a Dios. Moría el líder que los motivaba y ellos iban a su rebelión contra Dios. Y fue Israel, desde sus inicios, una nación que demostró debilidad en cuanto a obedecer a Dios. Como que el mandamiento, el segundo mandamiento de la ley de Dios enseña a no hacer imágenes y no inclinarse a ella. Vamos a ver algunos episodios dentro del pueblo de Israel donde ellos hicieron lo contrario. No vamos a hacer un análisis, un estudio de todo el relato del pueblo de Israel que se menciona en la Biblia, sino solamente algunos aspectos. Nos interesa con respecto a esto, ¿qué sucedía con Israel que dejaban de ser fieles a Dios y dejaban de seguir el camino de Dios? Vamos a fijar nuestra atención ahora al libro Primero de Reyes. En Primero de Reyes vamos a buscar el versículo 4 en adelante y veremos algunas cosas con respecto a esto que estamos señalando. Así que Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Dice aquí, en la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses y su corazón ya no fue del todo, no fue de todo del Señor su Dios como el corazón de su padre David. Estos dos textos que hemos leído se refieren a la experiencia del rey Salomón. El rey Salomón, en su vida, en su historia, se ve que él fue una persona que aunque de inicio pidió a Dios sabiduría, aunque de inicio eh, fue humilde y le pidió a Dios sabiduría para saber gobernar a su pueblo, a medida que el tiempo fue pasando, Salomón fue desechando las enseñanzas de Dios poco a poco y comenzó a casarse con distintas mujeres y tuvo, como está registrado en la Biblia, llegó a tener eh, 700 esposas, llegó a tener 1.000 mujeres, entre concubinas y esposas llegó a tener 1.000 mujeres. Y cuando
Él siguió avanzando en edad cuando ya era mayor, cuando ya era viejo, cuando comienza a perder su vigor, las esposas que tuvo los los desvió del camino de Dios. Lo desviaron para que él fuera en pos de la violación de la ley de Dios, dejara su obediencia a Dios y se inclinara, o sea, llegó a adorar a los dioses falsos. Aquí quiero, en este análisis que estamos haciendo, quiero compartir este aspecto que tiene que ver con la obediencia de una persona a Dios. Alguien puede ser sincero en su deseo y en su devoción a Dios y el sincero deseo de obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero para que el deseo de una persona de ser obediente a Dios y estar en los caminos de Dios, para que eso pueda ser una realidad, esa persona debe tener una vida donde en todos los aspectos en que el ser humano pueda caer, sea consciente y se ponga en las manos de Dios y luche para no caer. Pero cuando alguien, por muy fiel que quiera ser y por muy bien que le parezca a él que está haciendo las cosas, si comienza a deslizarse, su caída no tiene que ser de golpe, no tiene que ser que quiere obedecer, algo le llamó la atención y ya cayó, sino que su caída comienza a ser segura. Estoy hablando de la caída que comienza a ser segura cuando las personas poco a poco dejan de obedecer a Dios en lo que debe obedecer a Dios. Hay una realidad que hemos mencionado a lo largo de muchos de los temas que estoy compartiendo, que la voy a mencionar aquí en este momento y sé que muchas veces más la volveré a mencionar. Es la realidad de la lucha entre el bien y el mal. En el universo, mayormente donde nosotros vivimos en el planeta Tierra, que es el único lugar del universo donde el diablo pudo asentarse porque venció a Adán y a Eva, en este lugar Satanás se asentó porque fue victorioso y mantiene una lucha contra Dios real. Esa lucha comenzó en el cielo, pero continúa en la tierra. Dios dio el plan de la redención. El ser humano conoció el plan de la redención. Dios le enseñó la verdad de la necesidad del ser humano de obedecer la ley de Dios para estar en armonía con Dios. Pero es una lucha tenaz y constante. Y esto creo que es necesario que nosotros lo comprendamos. La lucha de cada persona, por lo tanto, la lucha mía y la lucha tuya que me escuchas y la lucha de cada persona es no conformarse con tener el deseo de obedecer a Dios, no conformarse solamente por las victorias que se haya tenido contra el pecado, sino que debemos saber que nuestra lucha contra el mal es constante y es constante
porque Satanás es constante en su ataque contra Dios y en su ataque contra todo seguidor de Dios. Como que el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios estableció para que fuera un ejemplo a seguir por toda la humanidad, y a través de el éxito del pueblo de Israel, a través de la fidelidad del pueblo de Israel, a través de las bendiciones que este pueblo iba a recibir de parte de Dios, la humanidad quisiera seguir a Dios. La lucha del diablo se hizo patente en que Satanás luchó con cada hijo de Dios, con cada hijo antes del pueblo de Israel, durante el pueblo de Israel, hasta nuestros tiempos y hasta el último momento en que la gracia de Dios esté en la tierra. Satanás lucha para separar a las personas de los caminos de Dios. Las personas que ocupan puestos relevantes, las personas que son observadas por las demás personas, como en este caso fue el rey Salomón, que era el rey de la nación, en quien los ojos de los israelitas y los no israelitas estaban puestos en él. Satanás luchó para que su fidelidad, para que la fidelidad de Salomón a Dios fuera resquebrajándose poco a poco, hasta que llegó el momento en que Salomón desprecia a Dios y se rebela contra Dios y va a la obediencia, a servir a dioses ajenos que Dios prohíbe en su ley que se puedan seguir. Entonces, es bueno tener en cuenta lo siguiente: nuestra lucha contra el mal y nuestra lucha para obedecer a Dios debe ser continua. Debemos estar continuamente poniéndonos en las manos de Dios, no confiando en luchas que tengamos contra el mal, no confiando plenamente en las victorias que hayamos tenido contra el mal, sino sabiendo que si nosotros no nos aferramos a Dios para ser fieles a Dios, a la postre, Satanás va a vencer, porque la fortaleza que tenemos los seres humanos es dada por Dios. La fortaleza para que el plan de la redención triunfe en nuestra vida no radica en nuestra capacidad como persona o en nuestro deseo como persona, sino que radica en que nosotros podamos confiar en Dios, ponernos en las manos de Dios, tener fe en Dios, aceptar lo que Dios hace por nosotros y entonces poner nuestras vidas en las manos de Dios. La victoria del ser humano únicamente se puede alcanzar cuando nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él pelee nuestras luchas y Él obre en nosotros para que nosotros podamos ser victoriosos. Esa es la lucha individual, pero como que todos los seres humanos tenemos influencia sobre otro ser humano, mientras más nos demos cuenta que los ojos de otras personas estén puestas en nosotros, más debemos entonces de conocer
que el mal batallará contra nosotros, no solamente para vencernos a nosotros, sino para vencer a otras personas que nosotros ejercemos influencia para esas personas. Yendo otra vez a Salomón, no cayó solamente Salomón en rebeldía contra Dios, sino que arrastró a Israel en rebeldía contra Dios. Aunque nosotros no tengamos la mayor influencia, ahora voy a analizar lo siguiente. Yo que hablo con ustedes y comparto el estudio de la palabra de Dios, yo no sé hasta dónde llega mi influencia, pero sí sé una cosa: tengo hijos, tengo esposa, tengo hijos, hijas, tengo amistades, tengo personas que me escuchan. Si el mal me vence a mí en la lucha por ser fiel a Dios, en la lucha por la salvación, toda persona sobre la cual yo ejerzo algún tipo de influencia, por mi culpa y por mi caída, son tentados a ellos también caer. Así que no solamente estoy llamando la atención en este tema que comparto, a la necesidad que yo tengo por mí mismo de confiar en Dios y estar puesto en sus manos para poder ser victoriosos, sino que yo también, al ejercer influencia sobre otras personas, mi influencia puede ser para bien o puede ser para mal. Y entonces, en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra lucha por servir a Dios, no solamente por nosotros mismos, sino por toda persona sobre la cual nosotros necesitamos ejercer influencia, debemos dejar que nuestra lucha no la batallemos solo, sino que confiemos en Dios para ser victoriosos y saber que Satanás no descansa. Satanás en su lucha contra el mal, o perdón, en su lucha por el mal, para servir el mal, para vencer a Dios, para que el pecado sea el que triunfe, él está constantemente asediando a una persona hasta que esa persona viva. Y si los que lleguen o lleguemos hasta que Cristo venga, hasta que exista gracia en la tierra, que esto nos lleva al siguiente razonamiento. La lucha del cristiano, la lucha de la persona por ser fiel a Dios, por guardar los mandamientos de Dios, por no servir, no adorar a imágenes o a dioses falsos, existe desde que nosotros tenemos uso de razón y de responsabilidad cuando llegue ese momento en nuestra vida, que ya somos conscientes de las cosas, hasta el momento en que perdamos nuestra mente o hasta el momento en que muramos. Cuando uno pierde la mente, ya no tiene más razonamiento, ya su lucha terminó. Cuando uno muere, ya su lucha terminó, ya fuimos vencedores o vencidos. La única forma para vencer es por el poder y el cuidado de Dios, y que Dios esté a nuestro lado cada momento. Si no, seremos vencidos. Pero no tenemos que esperar hasta que la gracia se cierre o hasta que Cristo venga, porque no sabemos hasta cuándo los seres humanos vamos a vivir. En este análisis que estamos haciendo y que hemos comenzado a hacer acerca del pueblo de Israel y de la influencia del pueblo de Israel y de los líderes de Israel, que nos lleva al análisis de nuestra propia influencia, nosotros necesitamos
por dos razones estar en las manos de Dios. Por dos razones. La primera, que es por nosotros mismos, para no ser vencidos. Y por otra razón que se convierte en muchísimas razones, es por la influencia que nosotros ejercemos sobre otras personas. Y todos tenemos un área de influencia. Satanás lo sabe. Y él lucha así a través de cada persona para que no sean fieles a Dios o para que no seamos fieles a Dios, porque así no solamente nos destruye a uno mismo, a nosotros mismos, sino hacemos daño a otras personas e influenciamos en la destrucción de otras personas. Con este análisis que estamos haciendo en este tema y algunos temas más que vamos a continuar con respecto a esto, con lo que tiene que ver con no adorar imágenes, estatuas o ninguna cosa que podamos o se pueda crear en el cielo, en la tierra y en el agua, que ninguna cosa nos lleve a que nuestra adoración a Dios sea directamente a Dios, no teniendo Dios falso y adorando a Dios espiritualmente, que es lo que se resalta en este segundo mandamiento. Llego hasta aquí con este tema. Inmediatamente vamos a tener otro tema continuando desde este mismo momento en que estamos, pero todos llevándonos al análisis de la necesidad que tenemos de dejar que Dios entre a nuestra mente, a nuestro corazón y nos ayude en nuestra batalla por la vida eterna y por la obediencia a Dios. Nuestra batalla nunca la vamos a lograr terminar como vencedores si es que la peleamos solos. Si abrimos el corazón para que el Espíritu de Dios, para que Dios entre en nosotros, entonces nunca seremos derrotados, siempre seremos victoriosos, porque Dios es el que nos da la victoria. Pido que compartas con otras personas este estudio, este análisis que estamos haciendo y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.